Bueno, esta canción nos pareció oportuna para arrancar esta charla, porque probablemente creemos como orientadores que una de las cosas que más nos motiva a estar trabajando en este campo es que estamos en deuda con los adolescentes de este país, debido a que en realidad, como dice la canción, tenemos actitudes muy contradictorias, como sabiendo todos que un chico de 15, 16 años no está en condiciones de tomar muchas veces las decisiones que les están pidiendo que tome, y que además esas decisiones las tienen que tomar muchas veces sin la información adecuada. Entonces, creemos que esta es una deuda que tenemos las instituciones educativas, los educadores, los psicólogos. Esta área de la orientación vocacional es un área desatendida. Al día de hoy no existe más ni siquiera una cátedra de orientación vocacional de forma estable en las facultades, una materia optativa en la Facultad de Psicología, tampoco en los institutos docentes. Entonces, la gente que quiere trabajar en esta área no tiene dónde formarse adecuadamente. Eso lleva a que alguna gente con buena voluntad intenta atender estas demandas de orientación que los chicos tienen y lo hacen lo mejor que pueden, pero son sumamente insuficientes, ¿no?, para llegar digamos, a toda nuestra comunidad con una ayuda adecuada. Sin duda que en una comunidad como la nuestra, en que los jóvenes, además del punto de vista demográfico, son cada vez menos, tenemos que hacer todo lo posible por contribuir a cuidarlos, a preservarlos, y por lo tanto a que no sigan caminos que los conduzcan a veces a encrucijadas difíciles, como las que hemos visto trabajando a veces con chicos que están en la mitad de una carrera o por terminar una carrera, y lamentablemente ahí recién con la madurez que ya tienen y con una experiencia mayor se enfrentan a un dilema terrible de si seguimos adelante y perdemos todo lo que hicimos o volvemos atrás y empezamos de nuevo. Entonces, con esto hemos convivido durante más de 40 años y entonces cada vez que tenemos la oportunidad de compartir estos espacios, lo hacemos con esa intención de preservar los sueños de los adolescentes, de alentar los sueños de los adolescentes y de darles las herramientas como para tomar una decisión vocacional adecuada. Por eso es importante lo que decía yo al principio, ver un esquema que Juan hizo y a partir de ese esquema después darles ejemplos de casos que hemos visto y que quizás ustedes se identifiquen con ellos. Y además es una forma de ver en vivo y en directo a través del cuento los factores que van a aparecer en este esquema que vamos a pasar ahora en PowerPoint. Claro, porque una de las primeras cosas, vamos a compartir la presentación. Una de las... me importa decirles a todos quienes están siguiendo esta transmisión que pueden copiar ahí los mails nuestros por si hay preguntas que no nos da el tiempo de contestar, que pueden escribirnos a nuestros mails y les vamos a responder a posteriori. Quizás hay algunas personas que no se animaron a preguntar, o hay algunos que en la medida de lo que vayamos conversando les puede surgir inquietudes y queremos decirles que, bueno, más allá de este espacio concreto, de esta hora y media que vamos a compartir, vamos a estar disponibles por la vía del mail para responder las preguntas que nos formulen. Ahora, el primer esquema que quisiéramos mostrarles allí es para que tengan una idea, un joven que está por tomar una decisión vocacional, cuáles son los factores que están presionando de una manera o de otra para la toma de decisión vocacional. Porque lo primero que nos parece importante es tomar conciencia de que es una situación compleja. Aparece a veces como un simple tema administrativo, anotarse en A, B o C,
cuando en realidad hay muchas cosas en juego. Y si bien los padres a veces dicen, bueno, pero si se equivocan no hay problema, en todo caso puede volver a hacer tales o cuales materias, o dejar pasar un año. Bueno, desde la óptica de un joven de 15, 16, 17 años, separarse de sus compañeros, volver atrás, tiene costos altos y a veces siguen adelante por una especie de callejón sin salida. Entonces, la mejor manera de plantearnos un problema para poder resolverlo es ver todos los factores que están en juego. En ese esquema que tienen allí, tratamos de sintetizar todos los que nos parecen que son los factores y porque tiene que ver con esto de la decisión vocacional adecuada. ¿Cuál es una decisión vocacional adecuada? Diríamos que tiene que tener tres características fundamentales. Por un lado, ser una decisión consciente. ¿Consciente de qué? Consciente de lo que hay en juego, que hay un proyecto de vida que empieza a gestarse a partir de esa decisión y que de la misma manera que la toma de la decisión con respecto a la elección de la pareja puede dar lugar a lo que puede ser en nuestro futuro, en nuestra familia, estas decisiones tienen que ver con nuestro proyecto de vida, con nuestro proyecto ocupacional, y no es una decisión menor. Por otro lado, factores que tienen que ver con ser conscientes de los riesgos que tenemos. Estamos justamente determinados por todos estos factores que yo les ponía como flechas, factores familiares, factores personales, factores sociales, institucionales, y a veces cuando estamos en esta situación no nos resulta fácil darnos cuenta de que efectivamente nos determinan cosas de las que no tenemos control. Entonces, lo primero es ser consciente que es una situación compleja, que tiene varios factores, que cuanto más conscientes seamos, mejor vamos a estar preparados para tomar la decisión. Segundo aspecto clave, la información. Para poder tomar decisiones en cualquier aspecto de la vida es indispensable disponer de información de calidad. Hoy día estamos abrumados por la información, pero esa información muchas veces no nos sirve porque no está pedagógicamente planteada para que nosotros podamos conocer una oferta educativa de una manera progresiva, graduada, y eso solo lo puede hacer gente especializada en esta tarea, educadores que tengan interés justamente en trabajar con el tema de las decisiones vocacionales y entonces ir ayudando a avanzar en la información sobre la oferta educativa, sobre el mercado laboral a los jóvenes. De manera tal de que hay una enorme carencia en nuestro sistema educativo de poder proveer esa información a los jóvenes. Esto es una carencia que arrastramos durante décadas. Lo increíble es que fuimos pioneros en el desarrollo de la orientación vocacional. Tuvimos figuras de la talla de Clemente Estable, que ya a principios de siglo hablaba del reino de las vocaciones y planteaba que era un aspecto clave de la educación, una función fundamental, despertar las vocaciones. Para eso hay que darle la oportunidad de tener distintas experiencias a los jóvenes, informarle de las distintas ocupaciones que se pueden desarrollar, los campos de trabajo, en fin. La tercera característica de una decisión vocacional adecuada es que tiene que ser una decisión reflexiva. Reflexiva, por un lado, sobre el aspecto del sujeto, de lo que es mi realidad, mis intereses, mis habilidades, mis características personales, las características de mis circunstancias familiares, de mis posibilidades económicas, de cómo estructurar un plan realista. Y por otro lado, reflexiva sobre, bueno, toda esa información que yo fui acumulando, cómo la puedo utilizar para orientarme en las áreas que me pueda ser, digamos, más congruente conmigo mismo. Entonces, estas tres características definen lo que es una decisión vocacional adecuada.
Vamos ahora sobre esta base, y después entraremos más en detalle sobre cada uno de los factores, a responder algunas de las preguntas que ustedes nos hicieron llegar. Entonces, por ejemplo, una que se repitió muchas veces. Que hay que tener en cuenta para elegir una carrera. Bueno, ya vimos el ejemplo que puso Juan en el esquema. Son varias cosas que hay que tomar en cuenta, pero primero que nada es qué es lo que nos gusta. Yo creo que parecería una receta fácil. Nosotros nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿qué nos gusta hacer? ¿Con qué somos felices? Yo a los chicos cuando vienen acá a consultar les pregunto siempre el hobby. Y me miran con cara rara como diciendo, ¿el hobby? ¿Qué tiene que ver? Yo tengo una orientación vocacional y el hobby, ¿por qué el hobby? El hobby es lo que hacemos nosotros en el tiempo libre. Ese tiempo libre lo disfrutamos haciendo lo que realmente tenemos ganas de hacer, lo que nos hace felices, lo que nos motiva. Ahí no hay prejuicios, ahí no hay cuestionamientos y lo hacemos. Entonces, de la misma forma que sin darnos cuenta hacemos algo que nos gusta, bueno, en ese aspecto reflexivo vamos a pensar a ver qué es lo que nos gusta hacer realmente. Y a partir de eso empezar a anotar en un papel y ver, bueno, informarnos de esta actividad que me interesa. ¿Hay una inserción, una formación y luego una inserción laboral adecuada o no? Porque eso lo vamos a hacer con mucho gusto. Yo siempre le digo a los chicos, imagínate hacer algo que te guste y que arriba puedas vivir de eso y que te paguen por eso. ¿Tá? Nosotros cuando éramos chicos, siempre les digo, no tenemos problema vocacional, nos levantamos y sabemos a qué vamos a jugar. Y se supone que a los 15 años, cuando tenemos que tomar una decisión en qué orientación que secundaria plantea, nos plantea el problema, ¿no? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para elegir una carrera? Bueno, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos hace felices? Y a partir de eso, ver qué es lo que podemos encontrar. Primero tenemos que buscar eso y después, a partir de lo que decidamos, ahí empezar a buscar información. Si buscamos antes, sin saber qué es lo que nos gusta, nos vamos a marear. Entonces, mejor es ver qué me gusta y a partir de eso empezar a ver qué cosas hay. Esto que parece sencillo, lo cierto es que en nuestra sociedad es una tarea difícil. ¿Por qué? Porque vivimos inmersos en mucho ruido, estamos permanentemente mirando hacia afuera, tenemos múltiples estímulos y entonces estamos demandados a estar volcados hacia afuera. Conectar con lo que profundamente sentimos es algo que nos cuesta, porque no es la tendencia que nos obliga a la sociedad contemporánea. Pero es clave, en primer lugar, esa conexión con el deseo, como dice Alicia, y esto, por ejemplo, cuando dábamos charlas en muchos colegios, a veces los padres nos decían, bueno, sí, está todo bien con que los chicos hagan lo que les gusta, pero se tienen que ganar la vida, como diciendo, bueno, es una idea casi romántica esto que ustedes están planteando, que hagan lo que les gusta. Y yo le decía, en primer lugar, ¿quién puede tener certeza de cómo va a estar el mercado laboral dentro de 5, 7 años o 10 años cuando su hijo, que está hoy en el bachillerato, termine una carrera de 4 o 5 años? ¿Cómo va a estar ese mercado? Porque hoy por hoy, a nivel, digamos, no solo de Uruguay, sino a nivel internacional, hay superpoblación de profesionales, por ejemplo. Entonces, no hay, como en otras décadas atrás, una relación directa en que si yo hago tal cosa, voy a tener tal nivel económico de ingreso. Eso por un lado. Por otro, estamos diciendo, dentro de esos 5 o 7 años, qué va a pasar en la realidad no sabemos. Y respecto a de que fuera una idea romántica, hacer lo que a uno le gusta, yo les digo, no. Está basado justamente en el hecho de que hagan lo que hagan, van a tener que competir con otros. Van a competir con otros en el país y probablemente las nuevas generaciones van a competir a nivel global por puestos de trabajo. ¿Y cómo uno compite en algo si no es poniendo el alma? Si no es algo por lo que estamos dispuestos a hacer
miles de esfuerzos, porque tenemos una tolerancia a la frustración mayor, porque como nos apasiona lo que estamos haciendo, tenemos una capacidad de trabajo, una creatividad que jamás tendríamos si estamos haciendo por cálculos racionales de que esto me va a dar tal o posibilidad. Entonces, conectarnos con lo que es nuestro verdadero deseo es la mejor brújula que podemos tener y que es lo único que va a poder asegurarnos que hagamos lo que hagamos, vamos a poder encontrar nuestro lugar. Nos va a costar más, nos va a costar menos, pero pelear en un mercado competitivo sin sentirlo, más bien a veces sintiéndose que uno se prostituyó, yo diría de que las chances son mucho menores. Hoy día podemos decir hay algunas áreas que están, digamos, en este momento siendo de punta en la tecnología, por ejemplo. Sí, veamos qué pasa de aquí a unos años, no lo sabemos. Entonces, lo único que podemos tener por cierto es la fuerza de nuestro deseo, hacia dónde queremos ir. Y conectarnos con ese deseo, como decía Alicia, no es fácil por múltiples cosas, por el ruido exterior y por todos los factores que nos están incidiendo. Entonces tú podías contar algún ejemplo de factores, cómo incide el factor familiar, por ejemplo, porque también eso no apareció en las preguntas y me llamó la atención, salvo una que decía así, si sientes que te equivocaste de carrera, si sientes que te equivocaste de carrera y defraudes a mi familia. Creo que lo que quiso decir es qué pasa si, porque justamente creo que hay también en esta charla gente que está en la universidad, está cursando, son estudiantes universitarios, bueno, ¿qué pasa si se equivocan? ¿No? Entonces podemos unir una cosa con la otra, como a veces un factor puede incidir también en generar confusión y que el joven pueda no estar claro respecto de lo que quiere hacer. Ahí está. Lo importante es, sí, justamente conectarse con lo que cada uno quiere. Y sí, no solamente, te digo, como que hay prejuicios de la familia, de la sociedad, pero también los jóvenes tienen prejuicios en sí mismos sobre qué hago o qué no hago, ¿sí? Me acuerdo del caso de un chico, de una chica, les cuento. Una chica de 20 años, está en tercer año de abogacía, ya estaba trabajando en un estudio jurídico, y le iba muy bien en facultad, muy bien. Y cuando me consulta me dijo, lo que pasa es que si bien me va bien, no siento que pueda dedicarle toda mi vida a la abogacía. Ella ya no solamente estudiaba, sino tenía la experiencia de lo que se manejaba a nivel de los lugares donde se hacen los trámites, ¿no? De los estudios jurídicos y de los trámites que ella tenía que hacer. Comenzamos a trabajar y ahí aparece algo que había quedado olvidado de su infancia, y era que ella de niña jugaba con sus muñecas. Y lo que hacía era primero dibujar el vestido, la vestimenta que le iba a poner, se pasaba horas dibujando, después se pasaba horas cosiéndola, y eso era una actividad que la ponía a ella muy feliz, muy contenta y divertida. Se acuerda en ese momento que una vez cuando acompaña a la madre a una amiga que tiene un taller de modas, ella cosía, era una modista, queda fascinada con el trabajo que hacía la amiga de su mamá. Pero llegado el momento del liceo, ella era una buena alumna, le iba bien en las letras, en todo lo humanístico, y bueno, y no sabía qué hacer, y por ahí le pregunta al profesor, todavía no sé bien qué hacer, etcétera. Y los profesores le dijeron, bueno, si sos tan buena en esto, en las letras, ¿qué tal si haces derecho? Ella lo piensa y se lo comenta a sus padres. Sus padres la apoyan en esto, y más que nada su madre le parece muy bueno que ella haga abogacía. Pero la mamá era una persona que hubiera querido ser abogada, pero por problemas económicos no pudo hacer la carrera y tuvo que trabajar como secretaria. Aquí hay dos personas grandes, que son referentes de esta chica de 20 años, que le dan como
el visto bueno a esto que le están diciendo que haga. Lo empieza a hacer, lo hace. Pero a los 20 años se pone a pensar realmente, y ahí tiene la actitud reflexiva de saber, ¿quiero hacer esto o no quiero hacer esto? Y ahí dice, no. En ese proceso que hicimos, ella se dio cuenta que se había olvidado de esta parte de su infancia tan importante. Entonces decide dejar abogacía y formarse en diseño de indumentaria. Por supuesto, las críticas fueron muchas, hay muchos, es un área creativa, no sé si vas a tener buena inserción laboral. Ella no escuchó absolutamente nada, sino que hizo eso que le gustaba y se sintió muy feliz. Se sintió feliz cuando salió de acá del consultorio diciendo, bueno, voy a hacer esto que me gusta. Años más tarde, ya recibida, me recibo una invitación a un desfile de modelos donde ella presentaba sus primeros modelos, sus primeras creaciones. Hoy por hoy es alguien que está muy bien evaluada a nivel de indumentaria. O sea, ahí ella dejó de lado todo lo que la familia, los prejuicios y todas esas comentarios de gente que la quería ayudar, bueno, no fue lo que lo ayudó, sino que le ayudó realmente lo que ella quería hacer. O sea, esos deseos internos que tenemos, hay que ponerlos. O sea, luchar por los sueños, como decía la canción de Stamina, aunque parezca muy disparatado, muy loco, pero bueno, creo que hay que hacerlo, porque eso nos va a hacer felices y nos va a hacer mejores profesionales siempre. De hecho, digo, bueno, no sé, cuando yo decidí, yo iba a ser secretaria, ¿saben? Porque mi mamá era secretaria. Y después, me acuerdo que en quinto tuve una materia que se llamaba filosofía y ahí apareció una materia que era el consciente y el inconsciente. Esto quizás es un caso más personal, pero que da cuenta. Digo, bueno, ¿y qué hay que saber del inconsciente? Bueno, tenés que estudiar psicología. En ese instante, en ese momento yo cambié y me fui a decir, bueno, voy a ser psicóloga. De hecho, eso quizás tiene una raíz más profunda, porque mi abuela, de 1898, le gustaba mucho todo lo que tenía que ver con las curanderas, entonces me ponía en la almohada cositas, que yo decía, abuela, ¿qué es esto? Y ella me decía, cállese la boca, no pregunte, cállese la boca, no pregunte. Yo creo que gracias a mi abuela, que no me contestó todo eso que tenía un significado y que no se veía, hizo que yo, cuando me dijeran, ¿qué es el inconsciente? Bueno, ese es el camino que yo voy a tener para entender todo lo que mi abuela no me explicó. Así que, si bien ella no me explicó, me dio la pauta o la fuerza para hacer eso que yo quería y saber que atrás de de lo aparente hay 50 resultados más que se pueden llegar a tener. A propósito del ejemplo que ponía Alicia y mirando algunas de las preguntas que tienen que ver con el hecho de que qué pasa con los que se han equivocado de carrera y están cursando, cómo encarar esa situación y el tema con el defraudar a la familia. Yo les quiero decir lo siguiente, en el año, yo empecé a trabajar en la Universidad de la República en el año 78. Ahí trabajábamos con estudiantes, digamos, de secundaria, incluso recorríamos todo el país con audiovisuales, que eran con diapositivas y cassette de audio. Es un desafío enorme pensar lo que estamos pudiendo hacer hoy. Me parece increíble en estos 40 años cómo han transformado las cosas. Pero lo cierto es que cargábamos con cantidades de carruseles, con diapositivas de cada una de las carreras de la Universidad de la República, el proyector, el amplificador, con todo eso llegábamos en los ómnibus a distintas localidades del país, hacíamos 30 localidades del país a veces, pero luego que nos habíamos entusiasmado mucho con esa tarea, nos pasaron a trabajar con estudiantes universitarios, en lo que en aquel momento era la División Universitaria de la Salud, estoy hablando del año 82. Allí esperaban de nosotros que hiciéramos básicamente psicodiagnósticos y participar en las pericias psiquiátricas, haciendo diagnósticos para funcionarios, docentes o alumnos. Como veníamos de una tarea de orientación vocacional, se nos ocurrió poner
en el lugar donde los estudiantes de la Universidad de la República iban a hacerse el carnet de salud, un avisito pequeño en el mostrador diciendo que aquellos que querían consultar por una reorientación vocacional podían hacerlo. Éramos 2 psicólogos en aquel momento y en una semana teníamos más de 90 pedidos de reorientación vocacional, digamos, como le llamamos a ese tipo de situaciones. Eso nos mostró como la punta del iceberg, es decir, el número de desaciertos en la elección de la carrera es enorme. Seguramente hoy día debe haber un porcentaje enorme de personas que se encuentran en esa situación y que llegaron, por eso a lo que llegaron, presionados por múltiples factores de los que quizás no fueron conscientes y que, bueno, que en determinados momentos se dan cuenta que no, que se están enfermando. Yo pensaba, uniéndolo a otra pregunta que tiene que ver con lo de las habilidades, y acá la persona decía, únicamente debo elegir la carrera en base al área en la que mayormente me destaque, o sea, para que tenga más habilidad. Yo diría, no, no necesariamente. Y voy a poner un ejemplo, igual que puso Alicia, también de otro caso, que puede ser paradigmático, porque era un chico que justamente consulta en una crisis de angustia. En realidad vino inicialmente por una consulta en función de que estaba, digamos, sintiéndose muy mal, estaba al borde de hacer crisis de pánico, y apenas empezamos a conversar, nos damos cuenta de que él se sentía muy mal dentro de la Facultad de Ingeniería en la que estaba cursando el primer año, estaba terminando el primer año. De manera tal de que allí a mí me pareció importante profundizar en ese aspecto y le pregunté cómo había llegado a tomar esta decisión. Y este era un chico que era excelente en matemáticas, brillante en matemáticas, y lo cierto es que entonces todo el mundo le dio para adelante, los profesores diciendo, con las condiciones que tenés que hacer ingeniería y demás. Y efectivamente, tenía tantas condiciones que el primer año, que es muy difícil en ingeniería, le fue muy bien en las materias. Pero él cada vez se sentía peor, porque se sentía como sapo de otro pozo. A él no le interesaba la ingeniería. Y entonces estaba desconcertado, porque era un chico bastante introvertido, que no le resultaba fácil siquiera expresarse, lo que él se sentía mal. Y entonces tuvimos algunas sesiones como para que él pudiera abrirse, y de repente, por un comentario casual, comenta algo de una película. Y entonces yo, pero tal película, sí, el director es tal, y este director hizo tal otra película. Cuando quise acordar, yo llevaba 10 minutos él hablando de películas, de directores. Y yo, pero tú ves tantas películas, y dice, sí, 2 o 3 películas por día. Pero ¿desde cuándo? ¿Cómo te da el tiempo? No, porque me pongo y me engancho, y me dice, digo, bueno, pero ¿y eso que estás haciendo? ¿No podrías pensar en hacer algo vinculado a este interés tan fuerte que tenés por el cine? No, pero ¿qué voy a hacer acá en Uruguay con el cine? No, esto, como decía Alicia, también lo consideramos un hobby. Digo, no, pero tú sabés que hay una carrera que se llama Ciencia de la Comunicación, que podés hacer la opción audiovisual. De a poco, cuando le fui planteando que existía una carrera formal, porque no la conocía, empezó como a animarse más. Un chico que estaba con un planteo corporal, de ahí está batido. ¿Qué pasó? Ahí algo se coló. A ver si está saliendo. ¿Ahora? Ahora espero que me estén escuchando. ¿Me están escuchando? Sí, yo sí. Bueno, perfecto. Entonces, Sí, yo también. perfecto.
Entonces, termino el relato. Lo cierto es que efectivamente yo le aproximo información de cómo era la carrera, las materias, cuando empieza a ver las materias se empieza a entusiasmar. Él no sabía que, bueno, había materias como narrativa, él escribía cuentos, después me entero que escribía cuentos. Todo eso estaba desestimado, desvalorizado frente a su capacidad matemática. Entonces, bueno, efectivamente le planteo que sería necesario revisar su decisión vocacional y le digo que quisiera hablar con los padres, porque él me había dicho que el padre estaba, digamos, como en una posición media rígida con respecto a esto. Efectivamente, cuando vienen los padres al consultorio, el padre, que era un profesor de la Facultad de Medicina, le planteo, mire, en realidad su hijo se está enfermando porque se siente mal en lo que está haciendo. Pero ¿cómo si él tiene estas condiciones? Bueno, no, pero a él en realidad lo que le interesa es el cine. Ustedes deben haber visto la cantidad de tiempo que él dedica a ver películas, sabe de directores, sabe de directores de fotografía, sabe de actores. Es impresionante lo que... No, lo que tiene que ver eso es una cosa para entretenerse. Él tiene que hacer ingeniería y después que haga lo que quiera, pero es una carrera importante, tiene la capacidad para hacerla. Y bueno, él, digamos que como médico tendría que darse cuenta que si su hijo se enferma no va a hacer ni una cosa ni la otra. Esto es una cuestión de la salud mental de su hijo, ¿no? La situación fue bastante tensa porque este hombre, digamos, además profesor, era grado 5 de una materia de la Facultad de Medicina, realmente estaba en una posición muy rígida que después me enteré, digo, porque después lo volví a ver al hijo, me enteré algo de la historia del padre que permitía entender por qué tenía esa postura. Pero bueno, gracias al apoyo de la madre que comprendió que el hijo estaba sintiéndose muy mal, este chico efectivamente se pudo cambiar y comenzó ciencias de la comunicación. No solo empezó ciencias de la comunicación, sino que se anotó en el fotoclub para hacer dirección de fotografía, le encantaba la fotografía. Bueno, era como que se había transformado una plantita que estaba mustia en alguien que había conectado con el entusiasmo. Y a pesar de que, digamos, la relación con el padre, que siempre había sido media tensa, porque tenía un temperamento bastante rígido, él siguió adelante y bueno, ya hace unos años me enteré que es un director de cine, y que ha hecho cortometrajes y bueno, que ha tenido ya un desarrollo dentro de esta carrera, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen que hay que tomar en cuenta más la habilidad o el deseo, y si uno logra tener un deseo claro, el deseo siempre va a compensar, digamos, una aptitud a veces es difícil de compensar, pero con mucho esfuerzo uno puede lograr. Y hay ejemplos de deportistas que contra todos los pronósticos, bueno, ni que hablar el caso de Messi, que seguramente todo el mundo conoce, cuánta gente descartó la posibilidad de que pudiera ser un buen futbolista porque tenía esos problemas de desarrollo, y así ha pasado con otros deportistas en otras áreas. Sin embargo, luego dan muestra de que pueden destacarse aún en contra de esas dificultades. No, además, una cosa que quiero agregar, Juan, es, yo les dije que, bueno, primero hay que conectarse con lo que más nos gusta, con entusiasmo. Y hay otra señal que nos puede dar cuenta de que acertamos o no acertamos lo que vamos a estudiar. El ir a una facultad, cada facultad tiene un perfil diferente. Si yo no estoy cómodo en ese lugar donde yo voy, quiere decir que ese no es mi lugar. Me acuerdo de un chico que vino porque quería cambiar de carrera, había hecho bioquímica y vino con sus padres. Y la madre le dice, pero fulanito de tal, ¿cómo en 15 días te diste cuenta que no te gustaba bioquímica? ¿Y saben lo que le contestó el chico? Ay, mamá, me quedé 15 días para que tú no te pusieras nerviosa, pero el primer día me di cuenta que a mí eso no me gustaba y eso no era para mí.
O sea, no solamente conectarse en esa forma reflexiva, ¿qué es lo que más me gusta?